Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, porque está lleno de pasión, intriga y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de esa conexión tan particular que tienen. Porque según el título parece que Demet no solo quiere el corazón explosivo de Can, sino algo más. ¿De qué se trata? Eso lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre les traigo contenido jugoso, lleno de noticias y chismecitos de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al escucharlos juntos automáticamente nos remiten a la química innegable que demostraron en la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Quién no se enamoró de Sanem y Can, de sus miradas, de sus risas, de sus discusiones? Era una explosión de emociones en cada capítulo. La verdad es que la serie fue un fenómeno mundial, y catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. No solo eso, se convirtieron en símbolos de una generación, en íconos de la televisión turca que trascendieron fronteras y conquistaron corazones en cada rincón del planeta. Desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por el mundo árabe, la serie generó una legión de fans apasionados que no se perdían ni un solo episodio. Pero la pregunta del millón es, ¿esa química que vimos en pantalla era solo actuación, o había algo más? Bueno, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera del set no tardaron en aparecer. Y es que, siendo honestos, era difícil no imaginarlos juntos. Se veían tan bien. Los fans de todo el mundo estaban obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Se crearon foros de discusión, grupos en redes sociales, y hasta páginas web dedicadas exclusivamente a analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban. La fantasía de verlos juntos era tan fuerte que alimentó la imaginación de miles, creando historias alternativas y escenarios románticos que iban más allá de la trama de la serie. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre han mantenido que su relación es puramente profesional y de amistad. Han negado rotundamente cualquier romance insistiendo en que la química que vimos en Erkenci Kuş era simplemente producto de su talento como actores y de una excelente conexión en el trabajo. Repetían una y otra vez en entrevistas que se respetaban y admiraban mutuamente, que disfrutaban trabajando juntos y que la clave del éxito de la serie radicaba en esa buena comunicación y en la confianza que se tenían. Pero claro, en el mundo del espectáculo, las palabras a veces tienen un valor relativo, y las acciones, o al menos las interpretaciones de las acciones, suelen hablar más fuerte. Pero, ¿siempre ha sido así? Hay quienes aseguran que al principio, cuando la serie estaba en su apogeo, sí hubo algo más que amistad. Que hubo coqueteos, miradas cómplices y momentos de cercanía que sugerían una conexión más profunda. Incluso se filtraron algunas fotos y vídeos donde se les veía muy cariñosos fuera del set, lo que alimentó aún más los rumores. No eran fotos explícitas, nada comprometedor, pero sí lo suficientemente sugerentes como para encender la chispa de la especulación. Abrazos prolongados, risas compartidas en la intimidad de un café, miradas que parecían durar más de lo estrictamente necesario durante las entrevistas, pequeños detalles que, sumados, creaban una narrativa de romance latente. Pero, como les decía, nunca se confirmó nada. Y con el tiempo ambos siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho y terminaron divorciándose. Este matrimonio tan celebrado en su momento generó cierta decepción entre los fans de Erkenci Kuş, quienes veían en él una especie de ruptura definitiva con la fantasía de un romance con Can. La noticia del divorcio, por supuesto, reavivó las esperanzas de algunos, quienes interpretaron este fracaso sentimental como una señal de que Demet no había encontrado la verdadera felicidad fuera de la órbita de Can. Can, por su parte, también estuvo comprometido, pero finalmente rompió su compromiso y ahora parece estar soltero, o al menos eso es lo que nos hace creer. Su compromiso fallido también alimentó la especulación. ¿Fue una decisión apresurada? ¿Se dio cuenta de que no era la persona adecuada? ¿Acaso su corazón seguía latiendo por alguien más?
Las preguntas inundaron las redes sociales, y el nombre de Demet, inevitablemente, volvió a resonar. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque si bien ambos han seguido sus propias vidas, la sombra de Erkenci Kuş y la química que compartieron siempre ha estado presente. Los fans no se olvidan de ellos y siguen soñando con una posible reconciliación. Y a veces parece que ellos mismos se encargan de alimentar esas esperanzas. No lo hacen de forma explícita, claro, pero sí con pequeñas dosis de misterio y ambigüedad. Han habido encuentros casuales en eventos, comentarios sutiles en redes sociales, y hasta la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Todo esto ha mantenido viva la llama de la esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Un me gusta en una foto del otro, un comentario con emojis sugerentes, una entrevista donde se alude vagamente a la posibilidad de un reencuentro profesional, pequeños gestos que son interpretados como señales de una conexión que persiste en el tiempo. La industria del espectáculo sabe muy bien cómo jugar con las expectativas del público, y Demet y Can, sin duda, son maestros en este arte. Pero volviendo al título de este vídeo, ¿qué es eso que Demet quiere de Can, además de su corazón explosivo? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años, podemos hacer algunas conjeturas. Aquí, mis amores, es donde se pone bueno, donde nos convertimos en detectives del corazón y analizamos cada pista como si nuestra vida dependiera de ello. Una posibilidad es que Demet simplemente quiera mantener una buena relación con Can, como compañeros de trabajo y amigos. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa y exitosa juntos, y es lógico que quieran conservar ese vínculo. Además, trabajar juntos les trajo mucha fama y reconocimiento, por lo que es probable que quieran repetir esa fórmula en el futuro. La nostalgia, la comodidad de trabajar con alguien que ya conoces y la certeza de que juntos pueden generar un gran impacto en el público son factores importantes a tener en cuenta. Otra posibilidad un poco más atrevida, es que Demet se dé cuenta de que Can es alguien muy importante en su vida, y que tal vez se arrepienta de no haber explorado más a fondo esa conexión en el pasado. Tal vez, ahora que ambos están solteros, sienta curiosidad por saber qué podría haber sido entre ellos. El arrepentimiento es un sentimiento poderoso, y a veces nos impulsa a reconsiderar decisiones que tomamos en el pasado. Quizás Demet, al ver su matrimonio fracasar, se haya preguntado si su felicidad verdadera se encontraba en otro lugar, quizás con otra persona. Y Can, inevitablemente, aparece en ese escenario. O quizás Demet simplemente quiera provocar un poco, generar revuelo y mantener su nombre en los titulares. Después de todo, la vida de las celebridades está llena de estrategias de marketing y relaciones públicas, y no sería la primera vez que una estrella utiliza su vida personal para promocionarse. El escándalo vende, la controversia atrae la atención, y mantener el nombre en boca de todos es fundamental para seguir vigente en la industria del entretenimiento. Un pequeño rumor, una insinuación sutil, una declaración ambigua, todo vale para generar interés y mantener el foco en la propia imagen. Pero sinceramente creo que la explicación más probable es una mezcla de todo lo anterior. Es probable que Demet valore la amistad y el compañerismo de Can, pero también es posible que sienta cierta curiosidad por saber si hay algo más entre ellos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esté utilizando esta situación para generar interés y mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. La complejidad de las relaciones humanas, la mezcla de sentimientos, las estrategias de marketing, todo se entrelaza en este culebrón de la vida real. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema fascinante que genera mucha expectación y debate. Y mientras ellos sigan dando de qué hablar, nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos y especulando sobre su futuro. Porque, mis amores, ¿a quién no le gusta un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco? En resumen, hoy exploramos la compleja y misteriosa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas que, a pesar de negar cualquier romance, siguen generando rumores y expectativas entre sus fans. Analizamos la química que demostraron en Erkenci Kuş, los rumores sobre un posible romance fuera del set, y las posibles razones por las que Demet podría querer algo más que el corazón explosivo de Can. Desglosamos cada detalle, cada rumor, cada insinuación para tratar de desentrañar el misterio que rodea a esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta poder compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos, cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por su apoyo constante. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mis amores, la vida es un drama, así que disfrútenla. Ciao, ciao.